está claro, ¿no? Está claro que tenemos una plantilla corta, pero para cuadrar el presupuesto era normal, ¿no? Que un poco se cuadrara un poco la plantilla para no salirse de madre. No, ya hemos fallado lo que podíamos fallar. Este año a por los 3 puntos todos los partidos, que si no va a ser muy complicado a final de temporada. Va a estar sin entrenar algunos días, seguro. Se ha resentido un pelín de la musculatura. Pero bueno, tratamiento, seguro que llega el fin de semana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Real Murcia, Cartagena, El Pozo y el UCAM Murcia Club Baloncesto son los temas que vamos a tratar hoy. Como siempre, la segunda parte, amplio análisis de lo que fue la última derrota del conjunto de Quintana y también veremos y analizaremos a su próximo rival que visita el Palacio el domingo por la mañana, Valladolid. Pero como siempre nos toca repasar la última hora, la actualidad de la jornada que arranca en Covatillas, donde esta mañana ha trabajado el Real Murcia con los justos, porque no son más. Julio Velázquez no ha llamado a nadie de la cantera y por lo tanto 19 efectivos. De esos 19 efectivos solo va a poder contar con 18 el próximo domingo en ese partido frente al Alcorcón, ya que ese hombre, José Luis Achiari, está sancionado con tarjetas amarillas y lo verá desde la grada. Si no pasa nada raro, ahí vemos a Julio Velázquez observando la sesión de los suyos, en una jornada con mucho viento. Ya saben que es el peor enemigo para la práctica de fútbol, una sesión en la que luego ha dividido al grupo en dos, por un lado los titulares, por otro lado los suplentes del último empate frente al Sporting de Gijón, y decía que Achiari lo va a sustituir en el centro del campo, si no pasa nada raro, es la tónica general esta temporada, Toribio, y por lo demás habrá pocos cambios en el 11 de Julio Velázquez. Mucha intensidad en la sesión, mucho ritmo, como siempre, apretando mucho el entrenador y el cuerpo técnico del Real Murcia, y al acabar la sesión, Julio Velázquez, al que veíamos cómo pues seguía el entrenamiento desde la distancia, ha tenido unos minutos con Saúl, uno de sus fijos en la banda izquierda, al cual, bueno, pues entre ellos han estado hablando, dialogando, me imagino que aclarando por determinados aspectos del juego, de la posición del asturiano dentro del terreno de juego. Y como digo, bueno, pues ha sido antes de que ya se marcharan a la ducha esa conversación entre Julio Velázquez y Saúl. Saúl, que juega a la izquierda, y en la derecha también tiene nombre propio este año el Real Murcia, Tete, el jugador extremeño que llegaba procedente del Albacete y que nos comentaba cómo estaba la plantilla. Bueno, pues después de ese inmerecido empate, porque mereció los 3 puntos el Real Murcia el pasado fin de semana frente al Sporting de Gijón. Bien, muy animado, ¿no? Yo creo que viendo los resúmenes, yo creo que el equipo fue superior al Sporting, tuvimos las ocasiones más claras y nos pudimos llevar partido, ¿no? Si es verdad que en estas 2 últimas jornadas pues no hemos tenido la fortuna de poder hacer más goles que en otros partidos, que hemos tenido menos ocasiones, pero bueno, al final ha sumado un punto contra un equipo que va a estar ahí arriba, y bueno, hay que ser positivo y pensar que bueno, que todo lo que sea sumar es bueno. Hace 2 jornadas frente al Lugo ya le dio la espalda, la suerte al Real Murcia, también se la volvió a dar el pasado fin de semana frente al Sporting de Gijón. Y es que parece, bueno, que poco a poco la portería rival se hace más pequeña y las oportunidades o las ocasiones que antes entraban con algo de fortuna o no, pues ahora no entran. Bueno, sí, son fallos puntuales que hemos tenido, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que hemos tenido ocasiones para llevarnos la victoria, tanto yo creo contra el Lugo como el otro día, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, son puntos que se van, pero hay que mirarlo también, hay que mirar lo positivo, que el equipo pues está bien, ¿no? Tampoco lleva también 5 jornadas que solo ha perdido una vez, ¿no? Eso es positivo también, ¿no? Es difícil, estamos en un grupo muy complicado. Sabemos cuál es nuestro objetivo y de momento pues lo estamos cumpliendo con creces, ¿no? Son 5 jornadas sin ganar, en las cuales se han empatado 4 partidos y se han perdido 1, han sumado 4 de los últimos 15 puntos, una racha buena o mala, juzguenla ustedes, que ha llevado al Murcia a salir de los puestos de playoff en los que llevaba ya pues muchas semanas. La verdad que tanto como cuando estábamos como cuando ahora que no lo estamos, entre los 6 primeros, no, yo creo que nuestra preocupación no es esa, ¿no? Nuestra preocupación es conseguir cuanto antes los puntos para mantenernos y esa es la línea, ¿no? Y sumamos el otro día, pues mira, si seguimos sumando, algunas veces será de 3 en 3, otras veces de 1 en 1, pero lo importante es que nosotros sumamos y los demás equipos pues
pues tampoco el Sporting, por ejemplo, pues sigue igual empatado a puntos con nosotros, ¿no? O sea, eso es señal de que es un grupo muy complicado y yo firmo estar donde estoy ahora a final de temporada. Yo creo que lo firmaba Tete y lo firmaba toda la afición, toda la masa social del Real Murcia antes de que comenzara la temporada. Una vez que la temporada, bueno, pues ya lleva varias jornadas, lleva prácticamente un tercio de la misma y la afición se ha acostumbrado a ver a su equipo entre los 6 primeros de la segunda división, la pregunta para Tete, si la presión existe, si la están empezando a notar. Bueno, lo sabíamos, ¿no? Sabemos que es una ciudad que tiene muchas ganas de ver al equipo ahí arriba, lo entendemos y nosotros somos los primeros, nosotros vamos todos los partidos a ganar, ¿no? Pero también se ve, ¿no? Se ve la afición que te valora cuando tú trabajas y al final consigues recompensa, te lo valora también, ¿no? Yo creo que el otro día tuvieron un comportamiento espectacular, pese al empate y al ver que llevamos 5 jornadas pues sin ganar. Y bueno, este es el camino. Yo creo que la gente, pues es normal, ¿no? Que uno pues se desanime un poco pensando que el equipo ha empeorado, pero ni mucho menos. Yo creo que el equipo está madurando mucho y yo creo que este es el camino. Pues un camino que si el Real Murcia no ficha hasta final de temporada, bueno, va a tener que completar Julio Velázquez con 19 jugadores de la primera plantilla, siempre y cuando vuelva Óscar Sánchez. Y bueno, también reconocía Tete que sí que es verdad que tiene una plantilla corta, pero de alguna manera estaban no obligados debido al poco presupuesto que tenía el Murcia esta temporada. Está claro, ¿no? Está claro que tenemos una plantilla corta, pero para cuadrar el presupuesto era normal, ¿no? Que un poco pues se cuadrara un poco la plantilla para no salirse de madre como otros años ha pasado, ¿no? Y entonces normal, ¿no? Yo creo que bueno que el club está trabajando para intentar incorporar a algún futbolista, pero sabemos que el mercado está muy complicado y que es complicado traer un jugador mejor de lo que hay, ¿no? Pero bueno, hay que confiar, también tenemos un filial que bueno, que también es positivo, que vienen a entrenar de vez en cuando y también se tienen que luchar para ganarse un sitio en el primer equipo. Y todavía faltan algunas semanas hasta que se abra el mercado invernal y el primer nombre que se relaciona al Real Murcia ya está encima de la mesa. Es el defensa central de 26 años, Echeita, actualmente en el Bilbao, también estuvo en el Cartagena la temporada 2010, ahí lo ven actuando con el Elche, donde ha militado las 3 últimas campañas. Buen juego que le ha valido de alguna manera para volver al Athletic de Bilbao este verano, 26 años, 1,85 y vendría para reforzar una de las zonas del campo donde más escaso está de efectivos Julio Velázquez. Con la lesión de Óscar Sánchez le quedan 3, Mauro, Trujols y Alcalá, y de momento Alcalá todavía está por debutar, a lo mejor no hay que esperar mucho porque Mauro dos Santos tiene 4 tarjetas. Bueno, pues ese nombre que se relaciona con el Real Murcia pasó por el Cartagena y precisamente vamos a hablar ahora del conjunto de Luis García Tévenet, que encara una semana tranquila, una semana en la que han culminado su escalada de las últimas jornadas, ya están líderes, ya pueden mirar a todos sus rivales desde el primer puesto del grupo cuarto de Segunda División B y mientras pues la afición, mientras los jugadores entrenan pensando ya en el próximo partido del domingo frente al Cacereño, os decía que la afición del Cartagena sigue llenando el estadio, un estadio que tiene un aforo de 15.000 espectadores y ya se han vendido en torno a 8.000 entradas para ese partido de Copa del Rey que se va a disputar el 6 de diciembre a las 10. Se había también comentado que se podría aumentar, o era una opción que tenían de aumentar el aforo del Cartagonova, está totalmente descartado y en diferentes zonas del campo, como puede ser la tribuna alta, ya no hay entradas para los no abonados, solo quedan las entradas de los abonados que tienen de plazo para retirarlas y una vez que se cumpla el plazo, si no las retiran los abonados, saldrán a la venta. Así que tiene buena pinta, como no puede ser de otra manera, el Cartagonova que va a registrar un lleno para recibir al Barça y también hoy se ha conocido que el partido de vuelta se va a jugar el martes 17 de diciembre a las 10 de la noche. Y del entrenamiento del Cartagena nos volvemos otra vez hasta Murcia para la sesión del Pozo Murcia. El conjunto de Duda, después de disfrutar de 3 días de descanso, viernes, sábado y domingo, ya entrenó ayer y también ha vuelto a trabajar esta mañana. Bueno, pues están viendo a todo el grupo del entrenador brasileño descansados, caras sonrientes, se nota que algunos han estado en su casa, con su familia, desconectando un poco de la competición, del día a día. El entrenador brasileño que llegaba, pues estaban ya todos preparados y luego una sesión de físico
la sesión que le tenía preparado el preparador, el cuerpo técnico. Y por lo demás, dos notas importantes que hay que destacar, como han sido las ausencias de Alex y de Lolo. El primero tiene problemas en un tobillo, en el tobillo derecho, mientras que el segundo pues, ha estado haciendo bicicleta, ha estado recuperando esos problemas de esa sobrecarga, y estamos viendo a Alex, ese tobillo derecho que se lesionó ayer a última hora de la sesión después de pisar a Franklin, y justo al lado, lo ven al fondo de la imagen, también está Lolo. Ninguno de los dos debería tener ningún problema para llegar al partido del viernes frente a Gran Canaria. Ahora están viendo al recuperador, así que bueno, si no pasa nada, Dúa tendrá a todos sus hombres a disposición para esa salida hasta las islas, donde el Pozo está obligado a ganar. Hablamos con Grelo, con uno de los jugadores del Pozo Murcia, bueno, de cómo ha ido este mini parón que han tenido debido a que este año en la primera división del fútbol sala hay un equipo menos y por lo tanto cada semana descansa uno. Un poquito, la verdad es que sí, está 3 días parado, olvidando un poco del fútbol sala, ¿no? que siempre viene bien, pero que ya ayer ya hemos empezado a tope, el primer entreno para coger sensaciones, y ahí por la tarde ya al nivel que tenemos que estar toda la semana. También le preguntábamos a Lolo, bueno, por la necesidad de sumar, a Grelo, por la necesidad de sumar victorias, ya que los dos rivales que este año tienen están muy fuertes, tanto el Barça como Inter ya han sacado ventaja en la tabla. Sí, bueno, el Barça tiene 2 partidos más que nosotros, ¿no? Tiene que descansar todavía y ya han jugado la 12ª jornada. Llevan 5 puntos por delante, pero nosotros sí ganamos los 2 partidos que tenemos que jugar y ellos no. Seguimos de 1 punto por delante de ellos. El Inter sí que ya va líder en solitario con una buena ventaja, pero que todavía tenemos que jugar los 2 partidos con ellos también, ¿no? Y es que parece que este año sí, después de durante las últimas temporadas cambiar muchos jugadores, firmar 3 brasileños en el mercado invernal, darle salida a esos brasileños en el mercado veraniego, bueno, pues el conjunto madrileño, la máquina verde, Inter Movistar, vuelve a ser el equipo que, bueno, pues hace muchas temporadas conseguía títulos y parece que va en serio tanto a por la fase regular como a por todos los títulos en los que está en medio. Sí, seguro. Bueno, siempre lo pelean. No estuvieron muy finos del año pasado, pero ya este año están demostrando que están muy sólidos, que tienen mucha confianza, que todos los partidos le están saliendo muy bien. Y bueno, el Inter tiene toda su historia para demostrar que es un equipo grandísimo, ¿no? Y precisamente por esa renta que llevan ya Inter, que tiene 28 puntos y el Pozo 23, el conjunto de Duda viene de empatar frente a Montesinos en el último segundo, ahora visita Canarias, obligado a ganar, más aún si tenemos en cuenta que el conjunto canario pues es el último clasificado. Bueno, Jumilla es un derbi, es un partido diferente, pero que sabíamos, bueno, nos meten el gol a falta 0,07 segundos. No contábamos con este empate. Y ahora a Canarias tenemos que ir a por los 3 puntos sin ninguna duda de que podemos sacarlo y que no podemos dudar lo más mínimo de que nos puedan hacer algún daño, ¿no? No, ya hemos fallado lo que podíamos fallar. Este año a por los 3 puntos todos los partidos, que si no va a ser muy complicado a final de temporada. Hombre, jugar fuera de casa es siempre complicado, ¿no? No sabes las condiciones de la pista, del ambiente que vas a encontrar. Pero que nosotros si salimos como hemos salido en el partido de Burela, que hemos jugado en una pista complicada con un ambiente muy bueno, sabemos que somos capaces de sacar los 3 puntos sí o sí. Bueno, pues seguiremos informándole de toda la actualidad del Pozo Murcia en lo que resta de semana antes del próximo viernes, cuando juegan ese encuentro. Y antes de marcharnos a la pausa publicitaria para encarar el bloque de baloncesto, darle la enhorabuena a Carlota García Conrado, cartagenera, que hasta la temporada pasada estaba militando en el UCAM Volley Murcia y que ha sido seleccionada por Pascual Saurín, precisamente el entrenador que la tuvo aquí en Murcia en el UCAM, o ha entrado en la primera lista para el premundial. Así que bueno, desde aquí la enhorabuena para Carlota García y a ver si puede hacerlo bien o sigue haciéndolo bien y puede entrar en esa lista definitiva. Ahora sí, hacemos un punto y seguido y volvemos con el baloncesto.
Llega la hora de hablar de baloncesto, de centrarnos en el análisis del partido, del último del Club Baloncesto UCAM Murcia frente a Guipúzcoa. Derrota sonrojante. José Víctor Costa, muy buenas noches. Buenas noches. Un partido que se podría analizar de la mejor manera diciendo que todo lo que puede salir mal, salió mal. Es un partido para olvidar realmente porque el partido, la escenografía, el rival no nos acompañaba en absoluto. Venía de una buena trayectoria de haber ganado a Bilbao Basket y llegó aquí precisamente con un perfil con dos bases auténticos y nosotros sin una dirección clara. Era un rival realmente inoportuno. Vemos imágenes y vamos comentando de esa derrota del conjunto de Óscar Quintana frente a Guipúzcoa Basket, partido que se jugó el pasado sábado a las 8:15. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del tifón en Filipinas. Y bueno, pues tras el minuto de silencio comenzó el partido y desde el salto inicial, que ya lo ganaron ellos, las sensaciones no eran las de UCAM de esta temporada. No había intensidad, no había defensa, no había rebote, no había acierto en el tiro, ni de 2, ni de 3. Bueno, salieron un poco a verlas venir, ¿no? O sea, esa era la sensación que teníamos en el Palacio, ¿no? A verlas venir, a ver qué pasaba, ¿no? La incertidumbre de no tener a Rodrigo San Miguel, de la baja de Berni, que nos lastra tanto. Es decir, nos tenía prácticamente muy escépticos. Y los jugadores en ese sentido, la verdad que lo notaron bastante y bueno, bastante espesos como luego dijo Óscar Quintana, bastantes pesos en el movimiento de balón. Además, de hecho, en el primer cuarto, los únicos dos que anotaron, que tiraron del carro, fue Jordi Grimao y Antelo. Quitando esos dos jugadores, los demás totalmente desaparecidos, pero todos. También partió de inicio Rodrigo San Miguel, que pronto se vio que no estaba ni mucho menos, forzó, intentó jugar, intentó pues, ayudar al equipo, pero no sé si ayudó o perjudicó a la dinámica del grupo. Debutó Sergio Sánchez, pero hablábamos de ese inicio en la que solo dos jugadores no pueden tirar de un equipo entero, José. Bueno, la verdad se ha dicho que la incertidumbre que tenía en pista los jugadores de UCAM Murcia era bastante palpable. Estos dos jugadores eran los únicos que tiraban un poquito del carro, pero la fluidez de balón era bastante mala. Eran canastas muy forzadas, ¿no? En penetraciones, sobre todo de Jordi Grimao, y Antelo pues un poquito recurriendo a la épica para intentar finalizar. El resto del equipo no participaba, no había una buena selección de tiro, prácticamente Guipúzcoa nos anuló los tiros de 3. Vemos la dificultad de las canastas de Grimao, que casi todas eran canastones, pero porque iban muy forzados, como dices. Efectivamente, Guipúzcoa nos tenía totalmente punteado el tiro de 3, no nos dejaba las líneas de pase, las leyeron muy bien, nos defendieron francamente muy bien, y luego en ataque ellos al revés, ellos se movían fenomenal, abrían muy bien los espacios, y nosotros no les punteábamos los tiros de 3, tiraban muy cómodos, y al mismo tiempo hay que añadir que les facilitábamos incluso segundas y terceras opciones para empezar jugada. Además, hasta el tercer cuarto no llegó la primera canasta de 3, la acabamos de ver de Davis, y ellos estuvieron muy acertados desde el perímetro, sobre todo Robinson anotando triples en momentos puntuales del partido, donde UCAM había hecho un pequeño amago, un pequeño parcial de 5-0 para intentar acercarse en el marcador, y eso, junto con el partidazo que hicieron Javi Salgado y Neto, terminaron con las pocas opciones que tenía UCAM de llevarse el partido. Tú lo has dicho, Salgado y Neto son dos bases que dirigen de maravilla, uno muy anotador desde perímetro, otro muy director, como es el caso de Neto, controló perfectamente el tiempo de partido y sobre todo en el tema que has comentado de Robinson, no le parábamos, pero era porque le defendíamos con la mirada, no le defendíamos líneas de pase, le dejábamos medio metro y la enchufaba, es decir, no estábamos en el partido. Ni siquiera Scott Booth tuvo su día desde el perímetro, desde el tiro de 3, y eso que es difícil. Lo que hemos hablado de los scouting, ¿no? Le tenían leído perfectamente los movimientos a la salida del bloqueo y le defendieron fenomenal. Es decir, Guipúzcoa, hay que reconocerlo, hizo un partido muy completo. Sí, primero Cortaberría y luego Robinson, la verdad es que se pegaron a Scott Booth, lo siguieron durante todo el partido, los minutos que estuvo en pista. Es que apenas se pudo levantar, yo no sé los triples que llegó a intentar, intentó 5, anotó solo 1, y también muy al final del partido, ya cuando, bueno, los minutos de la basura que se suelen decir, y también nos ganaron
ganaron la partida debajo del aro con un Douglas, porque cada vez que viene a Murcia, no sé cómo lo hace, cómo tiene la fórmula y hace partidazos. El pívot cántabro desde luego demostró que es un gran jugador, muy constante, dominó perfectamente los dos tableros y luego al mismo tiempo supo estar ahí jugando duro y sacándonos prácticamente a los pivots de la zona. Los árbitros quizás le permitieron demasiado porque hubo 2 o 3 acciones en las que sacó los codos con Jordi Grimau, te sacó el hombro también en una acción, creo que no sé si fue con Jordi Grimau o con Antelo, que también se ve cómo mete el hombro para que el jugador no continúe. Y bueno, pues si a un jugador de los centímetros, del poderío, del peso que tiene Douglas, le permite que se emplee pues, con demasiada o excesiva fuerza, pues se hace el amo del tablero. Está claro, los árbitros le dejaron jugar su juego, que es un juego duro, de contacto físico, de ir a por todas, y en este caso Douglas, pues reitero, hizo un gran partido. Sin embargo, luego hablamos mucho del rebote, de que ellos no ganaron, pero te pones a medir o a ver, en este caso, las estadísticas y tanto ellos como nosotros capturamos 35 rebotes los mismos. ¿Cómo engañan a veces también los números? Porque la sensación que estábamos apreciando, percibiendo mientras se jugaba el partido es que nosotros no veíamos un rebote y ellos tenían segundas y terceras oportunidades, tanto en ataque y luego en defensa cerraban muy bien. Sí, pero hay que ver también que esas posesiones están un poquito en función de la efectividad que tiene uno y otro equipo, ¿no? En este caso, ellos tienen altos porcentajes en tiros de 2, un 57%, y luego en tiros de 3, 10 de 23, un magnífico porcentaje también, donde se refrenda un poquito que el rebote ahí no fue decisivo. ¿Echaste de menos a Quintili en pista, por lo menos más minutos, mayor presencia del pívot francés? Mira, yo creo que la afición me llame pesado, pero yo soy de la opinión de que prefiero a Tilly en cancha antes que a Lima, porque tiene mucha más calidad en ataque. Considero que es un jugador que cuando está bien ofensivamente Murcia va para arriba y va arriba en el marcador seguro, y Augusto Lima es más, dijéramos, un poquito más intimidador, más espectacular, pero considero que Tilly es la primera espada que tiene que estar ahí en la posición de 5. O sea que para ti, de alguna manera, los roles están cambiados, ¿no? Parece que Lima es el teórico titular o el que más minutos está jugando. Sí. El otro día terminó el partido con 32 minutos, mientras que Tilly con 15 minutos. Tiene que ser al contrario. Yo creo que Tilly le hemos visto partidos aquí en el Palacio impresionantes, el del Real Madrid sin ir más lejos, y el año pasado que hizo grandes partidos. Es decir, es un jugador que yo considero que debe estar ahí y ser de los primeros, el quinteto inicial y de los más importantes del equipo. Por no decir, para mí el segundo jugador más importante del equipo, lo digo sinceramente, después de Berni, es Tilly. En mi rol de categoría de jugador, de liderazgo y de defensa también incluso. También fue sorprendente ver durante el tercer cuarto muchos minutos en pista a Davis haciendo el 1, jugando como base, y luego mirar al banquillo y ver que tenías a Miki Cervera, que es un base natural, a Sergio Sánchez, que es otro base natural, y luego San Miguel, que no estaba al 100%, pero que estaba en el banquillo y luego intentó volver, no pudo, pero 3 bases en el banquillo y en la pista un base como Dwayne Davis, que no es base, es una escolta. Bueno, ahí yo creo que es una probatura que hizo Óscar en ese momento. Lo probó ya en Málaga, frente a Unicaja, no salió bien, sí. Y lo ha vuelto a intentar. Esto es una imagen que dice bien a las claras que confía en él para el futuro, para esa posición, posiblemente. El jugador yo le vi bastante perdido durante el partido, ya no solamente de base, sino cuando estaba de escolta. Es decir, yo creo que está un poquito confundido cuando está con ambas labores en el campo. Es un jugador que el primer partido de Liga nos sorprendió a todos por su anotación, por su carácter ofensivo, pero que en los últimos partidos, desde luego, los que han venido después, ha estado bastante desapercibido, ha pasado bastante desapercibido y ha estado como perdido en los 2 últimos partidos. No sé si despistado, estará pagando la adaptación. Ausente, incluso sin intensidad defensiva, sobre todo. Yo le veía muy perdido a la hora de marcar al que tenía que marcar, y luego, por otra parte, en el juego de dirección, bueno, pues tuvo ahí un par de pérdidas de balón que fueron importantes en el tercer cuarto, porque era cuando o tirábamos para arriba o nos íbamos para abajo. Sí, llegó el partido con tres pérdidas el jugador. Y luego también preguntarte cómo vistes a Sergio Sánchez.
fue un partido malo Sergio, en general. Él llevaba sí. 3-4 días en Murcia. O sea que tampoco sé si es un baremo para equilibrar o para ver lo que te puede dar. No se le puede pedir a Sergio más de lo que hizo, porque físicamente yo le vi incluso cansado los pocos minutos que jugó, los minutos que jugó. Se le veía cansado, se le veía que dentro de los sistemas que tiene Óscar montados para este partido, realmente bueno, pues, es un jugador con experiencia, pero esa fluidez de movimiento de balón que necesita el equipo de un director no la dio realmente. Bueno, pues esperaremos al próximo partido, el próximo domingo en casa frente a Valladolid, donde el UCAM, pues si ya estaba obligado, entre comillas, a ganar el pasado sábado, ahora sí que está obligado a ganar porque no se puede permitir ni mucho menos el lujo de encadenar 2 derrotas consecutivas en casa. Antes de centrarnos en el próximo rival, vamos a la última hora, esta mañana, a uno de los que más estamos echando de menos, como Berni Rodríguez. Bueno, pues aprovechando que sigue con la lesión, a ver si puede acortar los plazos o no puede acortar los plazos, se ha sometido a un examen de la vista para revisársela. Estamos viendo imágenes, ha sido en el UCAM Sport Center. Y luego hemos tenido la oportunidad de hablar con él, de hablar con el jugador malagueño. Y bueno, pues preguntarle lo primero de todo, cómo va la lesión. Lo vemos sonriente, lo vemos optimista. Y esto es lo que nos decía al respecto el capitán del UCAM Murcia. Evolucionando, estamos contentos, pero bueno, hay que ir con calma porque todavía quedan por delante algunas semanas, así que hay que tener paciencia. Se te ve con buena cara, se te ve optimista, también a la hora de cortar los plazos. Vamos a ver, el que manda es el tobillo. De momento las cosas van bien y va dentro de los planes que teníamos, pero ya te digo, cuando lleguen los momentos de empezar a correr, de empezar a ser mucho más agresivos con el tobillo, es cuando hay que ver cómo reacciona. No lo tenemos en pista, pero el otro día pudimos comprobar que es la prolongación del entrenador. Estuvo en el banquillo, estuvo dando órdenes, estuvo apoyando a sus compañeros, se levantaba cada 2x3. Es un líder. Es un líder dentro y fuera de la pista, y una vez más no nos cansamos de repetir el compromiso que tiene con el club. Bueno, es un jugador profesional como la copa de un pino, sabe perfectamente cuál es su rol en los clubes, en este caso en Málaga y en Murcia. Se sabe muy bien adaptar, es sorprendente cómo se ha adaptado a la ciudad, cómo está siempre al servicio del club, cómo, como dicen los compañeros, desde el banquillo sabe perfectamente transmitir bueno, pues, esa confianza para poder jugar aunque no esté en cancha, y muchas veces le vemos gesticular mucho en el banquillo con signos un poquito de apoyo hacia los compañeros, ¿no? Con lo cual yo creo que es un jugador impresionante tenerlo en Murcia, es un privilegio, y luego con la calidad que atesora, pues más todavía. Bueno, pues nos comentaba esta mañana lo mal que lo pasó el último sábado, el pasado sábado, en esa derrota de su equipo que tuvo que sufrir desde la grada. Muy difícil, muy complicado, no estoy acostumbrado y me resulta muy difícil estar fuera, no poder ayudar, y en cierto modo es frustrante, pero bueno, parte del deporte también. Iba a salir sin preguntar, me hubiera encantado, me encantaría jugar, lo que pasa es que bueno, tengo que tener toda mi energía, toda mi cabeza para recuperarme, pensar en ello y aguantarme. Escuchamos también a Berni Rodríguez pues, hablar de ese partido, de ese mal encuentro que jugaron sus compañeros frente a Guipúzcoa. Fue un partido muy malo en todos los aspectos. Yo creo que no estábamos preparados mentalmente para el partido. No sé por qué razón, porque hasta ahora lo habíamos hecho todo muy bien y no sé por qué motivo no estábamos bien. Muy débiles en defensa y demasiado espesos en ataque, cuando normalmente en casa además jugamos con mucha alegría, con mucha soltura, y la verdad es que salió todo mal. Sí, salió un partido muy malo. Es raro porque, ya te digo, ¿no? Mentalmente el equipo es muy fuerte y estamos compitiendo cada día, cada partido, ya sea en casa o fuera, y contra cualquier rival. Ellos son un equipo muy complicado, están jugando bien, son muy ordenados, están compitiendo también todos los partidos a muy alto nivel, y bueno, nos pilló ese día malo y ellos estuvieron muy acertados además. Como dice Berni, ellos tuvieron un día en el que no sale nada, el conjunto rival tuvo un día bueno, bastante bueno. Tú como entrenador, José, en esta situación, en este tipo de partidos, ¿qué se hace el domingo? Porque si te tienes que poner a revisar todos los errores,
a lo mejor es demasiada carga, demasiado que corregir, sí. o haces punto y final, borrón y cuenta nueva. Mira, el capítulo del partido yo lo cerraba, me olvidaba totalmente de él, porque la lectura positiva que puedes sacar de este partido es que todo lo que he intentado no me ha salido. Entonces yo rebobinaría y me iría a la jornada quinta, lo que hemos hecho bien en las 5 primeras jornadas, y de ahí intentar coger todo lo positivo que hemos hecho y ponerlo en práctica en el siguiente partido contra Valladolid, y si cabe, aún más con más motivación, más enrabietados, llegar a ese partido pensando en que es una final para nosotros. Bueno, pues eso es lo que tú harías. Berni, sin embargo, él piensa que hay que examinar todos los errores, analizarlos para luego corregirlos de cara al partido de Valladolid. No, hay que ver los errores, hay que saber por qué se hicieron las cosas mal, si son temas tácticos, si son temas técnicos, si es tema mental, lo que sea hay que analizarlo, que sea positivo, que sirva para mejorar, no para frustrarnos y para volvernos locos para el próximo partido. Hasta ahora todo habían sido elogios hacia el equipo, estaban jugando bien, habían conseguido victorias importantes, al Madrid le habían plantado cara, la semana pasada con la baja de Berni a Unicaja y la lesión de San Miguel también le habían plantado cara. ¿Puede acusar el primer varapalo de la temporada? Gente joven, gente sin experiencia en la liga, en la competición, y digamos que esta semana sí que se le habrá dado algún palo a la plantilla que anteriormente todo habían sido alabanzas. Hombre, es el primer partido que hemos visto que Murcia no ha estado al nivel que se esperaba de ellos, ¿no? Evidentemente, como ha dicho Berni, hay que ser autocríticos, a lo mejor el aspecto mental es posible que nos haya afectado. Llevamos 5 buenos partidos, 2 victorias, 3 derrotas, algunas de ellas injustas, evidentemente, pero lo que dice Berni es cierto, es decir, el aspecto mental posiblemente nos haya pasado factura. Entonces, la ausencia de 2 líderes como Rodrigo y él en la plantilla han hecho mella, evidentemente, lo vimos en el partido de Guipúzcoa, pero en este caso lo que hay que hacer es intentar adaptar un sistema de juego que no solamente sea dependiendo de un base muy mucho, es decir, yo soy todavía partidario de que podemos tener una fluidez de balón incluso teniendo 2 escoltas en cancha. Ahora vamos a tener a Sergio, evidentemente, vamos a tener una mayor dirección con una semana más de entrenamientos, nos va a venir fenomenal para el partido de Valladolid, pero evidentemente el equipo lo que necesita ahora mismo es una fluidez de balón y quizá a lo mejor ante ese déficit de dirección que tenemos, pues a lo mejor no estaría mal que Davis se pudiera adaptar un poco a la situación de dirección. Pues la pregunta era esa, al jugador malagueño, si piensa o cree que le puede afectar anímicamente la derrota del pasado sábado a sus compañeros. Por supuesto, tenemos un partido otra vez en casa, muy importante contra Valladolid, tenemos que sumar victoria y seguir mirando hacia arriba, no hay otra manera. Bueno, es una derrota más, ocurre durante el año, hay que reponerse y buscar el siguiente partido, que en este caso además es en casa, y después de hacerlo muy mal en nuestra cancha delante de nuestra afición, pues querremos hacerlo muchísimo mejor. Berni no va a llegar seguro al próximo domingo en el Palacio de los Deportes y habrá que ver San Miguel, porque se arriesgó con él, se retiró del encuentro, además fue inmediato, estuvo calentando durante toda la segunda parte o buena parte del tercer cuarto, en este caso en uno de los fondos de la canasta, entró al partido y duró 20 segundos. Muy poquito. Realmente, bueno, fue una apuesta un poquito diciendo, vamos a ver si podemos aprovechar su dirección, ¿no? Su liderazgo en el partido, pero realmente él estuvo haciendo probaturas fuera de la cancha, todos le vimos, y yo creo que, bueno, él no se sintió con buenas sensaciones para poder afrontar ese partido. Y lejos de las molestias que tuviera o no, creo que nos jugamos un poquito una lesión que es complicada, ¿no? Porque una micro rotura fibrilar es difícil de poder a veces recuperar, ¿no? Si recaes en esa lesión puede ser muy peligroso, entonces en ese sentido yo creo que nos la jugamos bastante. Pues aprovechábamos la presencia de Berni para preguntarle precisamente por el estado físico de Rodrigo San Miguel, si sabía algo. Y esto es lo que nos decía sobre Rodrigo San Miguel y sobre también el debut de Sergio Sánchez. Bueno, mejor preguntar a los médicos, pero va a estar sin entrenar algunos días seguro, se ha resentido un pelín de la musculatura, pero bueno, con tratamiento seguro que llega el fin de semana. Sin duda, ha hecho 3 o 4 entrenamientos, es insuficiente para adaptarte al grupo y al equipo, ¿no? Él conoce muy bien la liga, nos va a ayudar seguro muchísimo, tiene mucho talento y esperemos que con esta semana de entrenamiento nos ayude tanto en la posición de 1 como de 2.
Bueno, pues optimismo vendía esta mañana Berni Rodríguez, tanto sobre la lesión de San Miguel, dice que espera que esté el próximo domingo frente a Valladolid, noticia, como también noticia. espera ya una mejor imagen, una mejor cara de Sergio Sánchez. Buena noticia. Hablamos ahora del conjunto pucelano que viene de perder por la mínima en la última jornada frente a la Borussia Dortmund, frente a Manresa 75-72, en un encuentro que estuvo muy igualado. Estamos viendo que no se decidió pues hasta el final. Una pista complicada como la de Manresa, bueno, y Valladolid peleó hasta el final. Sí, Valladolid que en este partido estuvo muy cerquita de haber dado una sorpresa, ¿no? De haber ganado allí en Manresa. Un partido también, dentro de lo que cabe, digo sorpresa por el nivel que está ofreciendo Valladolid y sobre todo pues, por los problemas económicos que tiene. Evidentemente, en este partido hubo mucha igualdad hasta el final. Y bueno, si no llega a ser por la lesión de Vasilopoulos, que es uno de los pilares del equipo, posiblemente Valladolid hubiera llegado con gran chance al final del partido. Finalmente, bueno, pues estuvieron en sus números Suka Umu, que estuvo con 19 puntos, Johnson con 14 y Rowe con 9. Luego Sinanovic, que entró desde segunda línea con 8 puntos. En fin, es un equipo que no podemos confiarnos, tenemos que jugar muy duro, jugar muy concentrados, sabiendo cuál es nuestro rol, nuestro juego. Será un rival realmente que nos va a venir muy bien para recuperar confianza. Has dicho ya algunos de los nombres destacables. Yo creo que Sinanovic ya es la eterna promesa que salió del Real Madrid. No sé si será el techo de la Liga con 2.22 sí, o por ahí sí, tiene que lo andar es. el jugador de Valladolid, pero Sí. echan mucho de menos a Nacho Martín, que ha salido este verano de Valladolid, fue internacional también, y era el jugador un poco en el que se basaba o se cimentaba toda la temporada del conjunto pucelano. Sí, Nacho Martín realmente el año pasado hizo una temporada impresionante, le valió la internacionalidad. Y bueno, Valladolid el año pasado hizo un baloncesto que nos sorprendió a todos, ¿no? Jugó muy bien, también sabiendo que tenía problemas económicos, que tenía problemas de otra índole, y sin embargo el año pasado estuvo bastante, bueno, pues fue una de las revelaciones del campeonato. Bueno, pues viendo las dos plantillas, viendo la plantilla de Valladolid y viendo la plantilla de Lugan, ¿dónde crees tú que pueden estar las claves de la victoria el domingo? Pues yo creo que nosotros tenemos que jugar muy rápido, nuestras transiciones, ser fieles a nuestras transiciones ofensivas rápidas. No tenemos un 3 como referencia para poder jugar poste alto, jugar con hombres altos. Tenemos que jugar rápido, con escoltas. Y bueno, en este caso, reitero, tenemos que jugar, juegue quien juegue en el puesto de 5, postearle mucho, que juegue posiciones interiores. Y bueno, a la mínima duda que tenga Lima, a mi punto de vista, que parece ser que es el primer espada que va a colocar ahí, que salga Tilly y Tilly empiece ahí a poner las cosas en su sitio, ¿no? Porque creo que es muy importante para Murcia. Bueno, pues volvemos al horario del domingo, porque el sábado no nos fue muy bien, no nos fue bien la primera experiencia esta temporada en el sábado. Volvemos al domingo a las 12:15 de la mañana, sabéis que lo podrán seguir por Popular Televisión. Y José, si hablábamos la semana pasada de que el equipo estaba obligado a ganar, si quiere meterse entre los 8 primeros, Sí. este fin de semana sí que ya se juega sin red. Hombre, yo creo que todavía hay posibilidad de meterse en la Copa, ¿eh? Una victoria... Sí, pero ceder dos partidos de manera consecutiva en casa frente a Guipúzcoa y frente a Valladolid, no te lo puedes permitir. Desde luego, si se pierde este partido, sí que podemos decir ya que va a ser prácticamente, por no decir imposible, meterse en la Copa, porque aunque nos iríamos a una diferencia de 2 victorias con el 7º y 8º, pero recuperar el balance de victorias fuera de casa está muy caro, ¿no? Entonces, nosotros tendremos que en ese partido de Valladolid salir muy concentrados, ir a por todas y pensar que es una final para nosotros, indudablemente, quizá uno de los partidos clave de la temporada. Bueno, pues ojalá ganemos el domingo, equilibremos un poco esa balanza de victorias y derrotas, y bueno, pues el martes lo analizamos aquí, esperemos la victoria del conjunto de Quintana. Gracias, José. Muchísimas gracias y le mando un grato recuerdo a toda la Liga Femenina de Baloncesto. Bueno, pues desde aquí ese saludo, ese recuerdo, y nosotros volvemos mañana a partir de las 9:30 aquí en Popular Deportivo Diario. Hasta luego.